Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Jóvenes, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí se escucha, profesor. Sí se Buenas escucha. noches. Buenas noches. Pero buenas noches, sí. ¿Cómo Sí se están? escucha. Buenas noches. Disculpe el caso, un minuto nada más. Bien, pueden ver en su pantalla la lámina. ¿Me Sí, confirman? profesor. Ya Sí, está. profesor. Muy bien. Sí. Vamos a desarrollar lo que viene a ser el impuesto a la alcabala. A ver. Muy bien. A ver. A ver, a ver, vamos a grabar la clase, ¿ya? Díselo. Se está grabando, doctor. Ya se está grabando, ¿no? Muy bien. Bien, como ustedes saben, pues la regulación del impuesto de la alcabala se encuentra pues comprendida dentro del texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, la cual fue aprobada por el Decreto Supremo 156/2004 del sector Economía y Finanzas, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de que hoy en día los gobiernos locales o las administraciones municipales pues administren este tipo de impuestos, ¿no? Este es un impuesto, ¿no? Que viene a ser de realización inmediata, ¿no? Cuando se dice realización inmediata es porque el hecho generador de la incidencia tributaria se da como consecuencia de la transferencia de una propiedad, tanto de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio, ¿no? De acuerdo a lo que establezca pues el reglamento, ¿no? En el mercado inmobiliario, el crecimiento desde hace algunos años atrás se dan como consecuencia las ofertas por las cuales se realiza la transferencia de predios, ¿no? Y esta ha venido creciendo de manera exponencial, ¿no? Ya sea por la adquisición de terrenos para realizar las edificaciones de departamentos, la transferencia de terrenos agrícolas para ejecutar proyectos de irrigación en frutales, las enajenaciones que se dan de predios ya construidos, entre otras operaciones a través de las cuales se transfieren la propiedad, ¿no?, de los que he hecho mención. Este es uno de los tributos que debe cumplirse con cancelarse cada vez que se realiza la transferencia de propiedad de los bienes inmuebles, en la cual se denomina pues el impuesto de alcabala, ¿no? El cual está a cargo de, en este caso, quien asume esta carga tributaria es el comprador o el cliente de los bienes, ¿no? Existiendo diferencias con respecto al IGB, toda vez que este último impuesto solo grava la primera venta de inmuebles afectados por el constructor, está a cargo del vendedor y no del comprador, ¿no? Creo conveniente también señalar que
de la revisión de la normativa que regula este tributo, se señala pues algunos problemas en su aplicación. La revisión de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal y la doctrina establecida, ¿no? ¿Qué es lo que gravará el impuesto de alcabala? La aplicación del impuesto de alcabala descubre, en cierto modo, una capacidad contributiva por parte del adquiriente o comprador del bien inmueble, motivo por el cual decidió afectar al comprador y no al vendedor del inmueble que es transferido. En ese sentido, parte del criterio se refleja pues en la emisión de la RTF 7268 de la Sala 8 del año 2010, cuando esta precisa pues que se revoca la resolución apelada, no se indica que lo que grava el impuesto de alcabala es la adquisición del inmueble, de los inmuebles tanto urbanos o rústicos, por constituir una manifestación de riqueza que conlleva concluir la existencia de la capacidad contributiva. En consecuencia, en el caso de transferencia de cuotas ideales de un predio, la base imponible del referido impuesto estará constituida únicamente por la parte proporcional del valor de transferencia, el cual no podrá ser menor al valor proporcional de autovalúo del predio ajustado, de ser el caso. Y cuando decimos que el predio debe ser ajustado, necesariamente, tratándose del impuesto a la alcabala, se hará uso del índice de precios al consumidor, ¿no? También se ha dejado sentada en la RTF 7870 de la Sala 3 del año 2001, en la cual se indica que el hecho generador del impuesto de alcabala debe ser entendido como la adquisición de propiedad o el poder jurídico que recae sobre determinado predio o inmuebles en totalidad o parte de él. ¿Por qué se dice que es un tributo de realización inmediata? De acuerdo a lo dispuesto o lo señalado o lo que prescribe el artículo 21 de la Ley de Tributación Municipal, el impuesto de alcabala califica como un tributo de realización inmediata. Se debe precisar que en los tributos de realización inmediata se observa que el hecho generador del tributo se verifica en un momento específico de tiempo. En esta clasificación observamos el impuesto de alcabala, ¿no?, el IGB, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. En sentido contrario, encontramos a los tributos denominados periódicos, ¿no?, que se va generando a lo largo de un determinado lapso de tiempo, ¿no? Estas pueden ser mensuales, pueden ser semestrales, pueden ser anuales, entre otros, ¿no? Dentro de esta categoría está el impuesto a la renta, el impuesto temporal de los activos netos, que viene a ser el ITAM, el impuesto predial, el impuesto vehicular, el impuesto a las embarcaciones de recreo, entre otros. Se ha dejado sentada en la RTF 4162 de la Sala 6 del año 2003, en la cual se precisa que la obligación tributaria, ¿no?, por concepto de alcabala, nace en la fecha de la suscripción del contrato de compra-venta. En cuanto al nacimiento de la obligación tributaria, resulta interesante analizar el criterio de la RTF 8602 de la Sala 11 del año 2011, la cual indica que la minuta de constitución de una empresa individual de responsabilidad limitada no es suficiente para demostrar el nacimiento de la obligación tributaria. En el caso de incumplimiento, en el caso del impuesto de alcabala, el tribunal señala pues que se revoca la apelada que declaró infundada la reclamación, ¿no?,
contra la resolución que declaró improcedente la solicitud de devolución de pago indebido por impuesto de alcabala, al no haber acreditado a la Administración el nacimiento de la obligación tributaria por el aporte del capital para la constitución de una empresa individual de responsabilidad limitada, al no obrar en autos la inscripción en registros públicos, sino solo la minuta de constitución, lo que no se ajusta a lo exigido por las normas que regularía pues dichas empresas, por lo que el pago efectuado resulta indebido, ¿no? El impuesto a la alcabala gravará las transferencias de propiedad de los inmuebles urbanos o rústicos. El supuesto normativo para efecto de este tributo se indica que el impuesto a la alcabala grava las transferencias de propiedad de los bienes inmuebles urbanos, rústicos, las cuales pueden darse pues como consecuencia de una transferencia a título oneroso, o sea, intervención de dinero, ¿no? Por un contrato de compra-venta, o a título gratuito, ¿no? Puede ser por una donación, una herencia, entre otros, ¿no? Cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio, ¿no? Observamos que dentro del universo de la forma de transferencia de la propiedad, estas son variadas, ¿no? Incluso pueden tener diferentes combinaciones y nombres. Pero si todas estas están orientadas a realizar la transferencia de las atribuciones inherentes del propietario al comprador o adquiriente, ello determina que se afecta con el pago del impuesto de alcabala. Para profundizar más el tema, cuando la norma se refiere a las transferencias de propiedad, ello alude de manera general a cualquier mecanismo por el cual se realiza la transferencia de los derechos de propiedad que se tienen respecto de los bienes inmuebles en materia de la operación, por lo que allí pueden estar incluidas distintas figuras jurídicas, o sea, comprendidas dentro del derecho real como compraventa, permuta, dación de impago, transacción, prescripción adquisitiva de propiedad, aporte a sociedades, entre otras formas. Es pertinente mencionar, y creo necesario señalar, que en la Ley de Tributación Municipal no se ha establecido una lista de las operaciones que pueden determinar cuándo existe o no transferencia de propiedad. Además, que desde su vigencia no existe aprobación de algún reglamento del impuesto de la alcabala, por lo que algunas entidades ligadas a la aplicación de la normatividad municipal han intentado regular sobre este aspecto, lo cual consideramos que no es posible, ya que las municipalidades no tendrían competencia para poder reglamentar una norma de carácter general. Por eso, razón por la cual me trae necesario señalar que Ruy de Castilla Ponce León, al analizar el caso en materia de análisis, este señaló pues que la emisión de una resolución jefatural por parte del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuando señala lo siguiente, ¿no? Estamos hablando del SAT, ¿no? Emite una resolución jefatural y esta señala, pues, en el caso específico del impuesto de alcabala, el Poder Ejecutivo no ha generado un reglamento especial. Sin embargo, la necesidad de contar con esta clase de normas que viabilizan la aplicación de una ley ha llevado a que el Servicio de Administración Tributaria de Lima, denominada SAT, genere la directiva número 001-006-012 del 19 de julio del año 2008. Al respecto, nos preguntamos si el SAT Lima puede reglamentar una ley tributaria
desde la perspectiva de la política fiscal o desde la perspectiva de las políticas fiscales, ¿no? Consideramos que el punto de partida para reflexionar sobre este tema debe ser la necesidad de preservar el sistema tributario nacional. En el caso específico de los impuestos que financian a los gobiernos locales, ya hemos apreciado que en la instancia del gobierno nacional se concentra la facultad de creación y estructuración de esta clase de impuestos, pues de lo que se trata es de racionalizar y uniformizar, o sea, quiere decir homogenizar los ingresos tributarios más importantes de las municipalidades. Por eso creo coherente la respectiva actividad reglamentaria también debe quedar centralizada y reservada para el gobierno nacional. Admitir que cada municipalidad o el SAT de Lima tiene la facultad de reglamentar una ley tributaria es contraria a la propuesta de un sistema tributario, toda vez que en el Perú existen más de 1.896 municipalidades y muchas de ellas administran el impuesto a la alcabala, ¿no? Si cada gobierno local o cada administración municipal estableciera pues su propio reglamento de impuesto de alcabala, existirían pues diferentes esquemas legales de tratamiento sobre un impuesto, sobre el mismo impuesto, ¿no? Terminando por generar muchas veces cargas tributarias francamente irracionales, ¿no? Además que se tornaría bastante complejo el tratamiento del referido impuesto a nivel nacional, dificultando pues en este caso el accionar de las grandes empresas que operan en todo el país, como por ejemplo aquellos bancos o aquellas entidades financieras que vienen incrementando su radio de acción y que éstas se encuentran pues en la necesidad de adquirir predios para instalar sus nuevas oficinas de atención, ¿no? Como filiales o sucursales y que tienen que pagar el impuesto de alcabala por cada compra de estos inmuebles. Desde el punto de vista del derecho, conviene tener presente que el artículo 20, numeral 6 de la denominada Ley Orgánica de Municipalidades establece pues que la autoridad municipal, en este caso el alcalde, tiene la atribución de dictar decretos y resoluciones de alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas. Por su parte, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades indica pues que los decretos de alcaldía de aquel entonces establecieron normas, hoy en día son ordenanzas, ¿no? Ordenanzas municipales. Establecen pues normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, mientras que el artículo 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. Concordando estos dispositivos legales, bueno, en este caso soy partidario de la posición interpretativa según la cual las municipalidades tienen una facultad reglamentaria restringida, en el sentido que la autoridad municipal, en este caso el alcalde, a través del decreto de alcaldía, puede reglamentar determinadas normas de mayor jerarquía, pero siempre que éstas sean de nivel local, o sea, de alcance, no de alcance general, sino de alcance específico, o sea, que valide o que se dé dentro de la jurisdicción, ¿no? En ese sentido, la autoridad municipal o el alcalde puede reglamentar una ordenanza por tratarse de una norma de nivel local. Sin embargo, un alcalde no es competente para reglamentar normas a nivel nacional, como son las leyes que regulan impuestos. Con mayor razón, nos parece que el SAT Lima carece de competencia para reglamentar normas de alcance nacional, tal como la ley de tributación municipal en la parte que regula el impuesto a la alcabala. En efecto, bueno, a mi entender, la Municipalidad Metropolitana de Lima carece de competencia para reglamentar leyes nacionales, entonces también debemos sostener que esta entidad no puede transferir facultades inexistentes a favor del SAT Lima en torno a la posibilidad de reglamentar a la ley de tributación municipal en la parte que se refiere al impuesto de alcabala.
Este es un análisis que realizó tratadista pues, Ruiz de Castilla Ponce León en relación al informe que extendió, en este caso, el SAT, ¿no? El SAT de la Municipalidad de Lima, como consecuencia de la emisión de la directiva la 001-006-0012 del año 2008, de julio del año 2008, en la cual tomó una atribución errónea en el sentido de reglamentar una ley tributaria que no es de su competencia. Por lo tanto, a mi entender, esta regulación a través de este informe, ¿no? Esta resolución jefatural extendida en este caso, o la directiva aprobada por el SAT, no tiene eficacia legal, ¿no? Ahora, en cuanto a los predios urbanos y los predios rústicos, este tributo, se ha referido al impuesto de Acabala, afecta a la transferencia de propiedad inmueble de predios ubicados tanto en la zona urbana como en el medio del agro, ¿no? Los predios urbanos califican como aquellos ubicados en los centros poblados y el uso al cual se le destina es vivienda, comercio, industria o cualquier otro fin urbano, ¿no? También se encuentra dentro de esta categoría los terrenos sin edificar que cuenten con servicios generales del centro poblado, ¿no? En Lima tenemos un centro poblado, ¿no?, que pertenece al distrito del Lurigancho-Chosica, es el centro poblado menor, el centro poblado de Santa María de Huachipa, ¿no?, donde hoy se encuentra pues el Campo Fe, Gloria, ¿no? Se encuentra Todino, Cola Real, ¿no? Linden Asociados, ¿no? Y muchas otras empresas, inclusive FAME, ¿no? Entonces, es un centro poblado que se encuentra muy cerca, ¿no?, dentro de la jurisdicción de Lima, en la cual para su creación de este centro poblado, estas se crean pues mediante una ordenanza municipal de la municipalidad, en este caso provincial, a la cual pertenece, ¿no? En este caso, si el centro poblado menor de Santa María de Huachipa no pertenece, si bien es cierto, pertenece o se encuentra comprendida dentro de la jurisdicción del Lurigancho-Chosico, pero para su nacimiento y creación se aprobó mediante una ordenanza a través de la Municipalidad de Lima Metropolitana, ¿no? Así es. Ahora, es necesario resaltar también que las municipalidades digitales, ¿no?, tanto provinciales como digitales, se crean mediante ley, ¿no? Y esta ley necesariamente, para que tenga eficacia legal, tiene que ser publicada en el Diario Oficial del Perú. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna pregunta? No, profesor. Ninguna. Todo claro, profesor. Ya, ninguna. Vamos acá. En el caso de los predios rústicos, ¿no?, aquellos que no son destinados para la vivienda, son destinados para la agroindustria, o son zonas rurales de repente de difícil accesibilidad, ¿no? Son terrenos eriazos, ¿no? O, por ejemplo, terrenos de difícil acceso, ¿no? Entonces, ubicamos dentro de la categoría de los predios rústicos a los terrenos ubicados en zonas rurales, que están dedicados, en este caso, a la agricultura, ¿no?, a la forestación y de protección, ¿no? Y que estos terrenos, ¿no?, sean susceptibles de destinarse
a usos pues que no hayan sido habilitados como urbanos o estén comprendidos dentro de los límites de expansión urbana, ¿no? Para eso debemos observar el criterio expresado en la RTF 04305 de la Sala 2 del año 2004, por cuanto el Tribunal Fiscal sobre el tema de la calificación de predios precisa pues que al no contar la Ley de Tributación Municipal con una definición de predio urbano y rústico, procede que la administración del predio urbano y rústico procede que la administración realice una nueva tasación mediante la aplicación de lo establecido por el Reglamento General de Tasaciones del Perú, ¿no? Ante el hecho de que la Ley de Tributación Municipal tenga un vacío legal en el sentido de que no defina pues qué cosa es un terreno rústico y que viene a ser un terreno urbano, en este caso procederá que la administración del predio urbano y rústico realice una nueva tasación a efectos de verificar pues o en aplicación del Reglamento General de Tasaciones, ¿no? Establecer si esto es un terreno urbano o es un terreno rústico, ¿no? Ahora, lo que comúnmente podemos señalar es que el terreno o el predio urbano es aquel predio donde se pueda vivir, donde se tengan los servicios básicos, como el caso del agua, la energía eléctrica, el desagüe, la comunicación fluida, ¿no? Pero el terreno rústico no, pues no tiene esas condicionantes que yo estoy haciendo mención, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, desagüe. En muchos de los casos se hace uso del agua, pero a través de canales de regadíos para ser destinados a la agricultura, ¿no? O canales de irrigación, ¿no? Entonces, podríamos señalar esa diferencia, pero esa diferencia no se encuentra prescrita o no se encuentra señalada, pues, en la Ley de Tributación Municipal, ni siquiera en su texto único ordenado o la reglamentación de la Ley de Tributación Municipal. También otro criterio que he ubicado también es la RTF 5147 de la Sala 2 del año 2003, cuando precisa que el hecho que un predio no esté considerado en los planos básicos arancelarios no implica pues, que se trate de un predio rústico, en cuyo caso la valoración se efectúa conforme con el valor arancelario más próximo de un terreno de iguales características. Vamos a ver también en relación a las operaciones de transferencia a título oneroso y a título gratuito. Al revisar, ¿no? la norma señalada por el legislador, se aprecia pues que se considera para efectos del impuesto de alcabala a las transferencias que se produzcan bajo cualquier título, ¿no? Puede ser a título oneroso o puede ser a título gratuito. Y equivale a decir que puede ser tanto fijándose un precio determinado, y cuando se trate de título gratuito, en esta no existirá pues un precio determinado, como puede ser el caso de una donación de un inmueble o la adquisición del mismo a través de un premio, ¿no? Que puede ser una rifa, una lotería o de repente un sorteo, ¿no? Entonces, entiéndase que esto estamos señalando como transferencias a título gratuito, ¿no? El impuesto de alcabala también grava todas las transferencias de propiedad de bienes inmuebles efectuados tanto a título gratuito, como puede ser una donación de un terreno, la entrega de un departamento por parte de una entidad financiera a un cliente, por participar en un sorteo, al aperturar una cuenta de ahorros, entre otros, ¿no? Entonces, eso es una transferencia a título gratuito. De igual modo, este tributo afecta las transferencias de propiedad de inmuebles realizadas pues, a título oneroso. Dentro de este tipo de operaciones tenemos a la compraventa, ¿no? La permuta, la dación en pago, las transacciones, entre otros. Lo interesante
es que se precisa para considerar estas operaciones de transferencia de propiedad de inmuebles con el impuesto de alcabala, se deberán incluir pues a las reservas de dominio, conocidas también como reservas de propiedad en el ámbito civil, ¿no? Sobre el tema señalado debemos indicar que conforme lo dispone el artículo 1583 o 1583 del Código Civil, en la cual señala lo siguiente, ¿no? La compra-venta con reserva de propiedad. Viene a ser la compra-venta en la cual se pacta que el vendedor se reserve la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte determinada de él, aunque el bien haya sido entregado al comprador. Quien asume el riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento de su entrega. De este modo, el comprador adquiere automáticamente el derecho a la propiedad del bien con el pago del importe del precio convenido, ¿no? En cuanto a este concepto señalado, prescrito en el artículo 583 del Código Civil, en la cual te señala pues la compra-venta con reserva de propiedad, en ella te hace referencia que es la compra-venta en la cual las partes pactan, ¿no? Cuando se dice las partes, pactan, es que se expresa la voluntad del uno frente al otro, ¿no? Tanto el vendedor como el comprador, en la cual el vendedor, ¿no?, se reserve la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte determinada de él, aunque el bien haya sido entregado al comprador, ¿no? Quien asume, o sea, el comprador asumirá pues el riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento de su entrega. De este modo, el comprador adquiere automáticamente el derecho a la propiedad del bien con el pago del importe del precio convenido. Arias Schreiber precisa sobre este artículo 1583. Este artículo recoge la institución de la compra-venta con reserva de propiedad, precisándose pues que el riesgo de la pérdida del bien lo asume el comprador desde que el bien le es entregado, aun cuando este acto no adquiera la propiedad de él. Adicionalmente, él hace mención, ¿no?, que la adquisición de la propiedad del bien por el comprador se producirá automáticamente con el pago total del precio o una parte determinada de él, sin que se requiera una nueva declaración de voluntad. O sea, cuando se dice que se requiera una nueva declaración de voluntad, nos estamos refiriendo a que no se hace necesario la suscripción de otro contrato. Existe duda en nuestra doctrina respecto a si esta adquisición se produce con efecto retroactivo al momento de la tradición física o jurídica, o solo a partir del pago de la última armada del precio, ¿no? El código, ¿no?, opta por la segunda solución debido a razones prácticas, tales como los inconvenientes que traería la primera solución para efectos tributarios. Adquisición de frutos por el vendedor, gravámenes constituidos por el vendedor, entre otros. En cuanto a la apreciación que realiza Arias Schreiber en relación a este artículo 1583, él señala pues que la voluntad de partes es expresada mediante la institución de la compra-venta, ¿no? O sea, el contrato de compra-venta con reserva de propiedad, precisándose que el riesgo de la pérdida del bien lo asume el comprador desde el momento que le es entregado. Yo puedo hacer un contrato de compra-venta, ¿no? Realizo y confecciono el contrato de compra-venta y se me es entregado el bien. Entonces, el riesgo de la pérdida del bien será asumido en este caso por el comprador
¿no? Desde el momento en que se le es entregado, aun cuando por este acto no adquiera la propiedad de él. O sea, significa esto de que, por ejemplo, el comprador esté pues pagándolo de forma mensual, ¿no? Eso es lo que trata de decir este articulado 1583 de nuestro Código Civil. Resulta conveniente señalar que se ha dejado sentada una precisión en cuanto a la RTF 7751 de la Sala 7 del año 2008, la cual señala que no existe afectación al impuesto de alcabala respecto a la transferencia de propiedad de un inmueble mientras no se dé cumplimiento a la condición suspensiva establecida por las partes, toda vez que recién allí habría operado la transferencia de propiedad. ¿En qué caso se da la suspensión, la condición suspensiva? ¿No? Yo realizo un contrato de compra-venta, ¿no? Y en este caso, en ese contrato de compra-venta se expresa la voluntad de las partes, tanto del vendedor como del comprador. En este caso, la condición suspensiva es que el vendedor, que es propietario del predio, esta no se transfiere pues a un tercero, toda vez que eh, quien se compromete a realizar el pago de forma mensual es en este caso el comprador o el adquiriente, ¿no? Por lo tanto, el vendedor no podría transferir a un tercero, ¿no? No lo podría transferir, pero se correría el riesgo el comprador al cliente si incumpliese con el pago, pues, ¿no? De las cuotas mensualizadas, de las no comprometidas o señaladas en el contrato de compraventa. Eso es lo que hace referencia a esta RTF 7751 de la Sala 7 del año 2008. Bien, jóvenes, entonces, ese es en cuanto al impuesto a la alcabala, ¿no? También la afectación del impuesto de alcabala en lo que se respecta a la primera venta de inmuebles efectuado por las empresas constructoras. El artículo 22 de la Ley de Tributación Municipal indica que la primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentran afectas al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno, ¿no? No existe a la fecha ninguna regla adicional sobre la regulación de este artículo 22 que permita aclarar su aplicación en la práctica, ¿no? Tampoco existe una definición sobre lo que se debe entender como empresas constructoras. Sobre el tema, creo necesario mencionar que ni la propia ley de tributación municipal ni ninguna otra norma que tenga relación con el tema municipal existe una definición del término constructor. Sin embargo, es necesario comentar que en el caso de las municipalidades existe pues una forma de identificar a las empresas constructoras de inmuebles de una manera muy simple. Solamente se le requiere a aquella persona que señala que es constructor que demuestre su condición adjuntando la copia de inscripción, ¿no?, en el RUP, en donde debe figurar el rubro del negocio constructor de edificios, ¿no? En este caso se pueden presentar dos situaciones, ¿no? La primera de ellas es que se trate de una empresa constructora constituida como tal y que cuente con personería jurídica cuyo rubro sea la de edificación y posterior venta de los predios. Y la segunda posibilidad se presentará pues cuando se trata de una persona natural con negocio, el cual se encuentra dedicado a la edificación y posterior venta de los predios. Lo mencionado también ¿cómo podríamos decir? A ver, lo mencionado y señalado
A ver. La mención que he señalado, o sea que he descrito, también son señaladas por las entidades administradoras de tributos municipales, como es el caso del SAT de Cajamarca, ¿no? Cuando precisa que la primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentra afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno, conforme se encuentra registrado en el autovalúo, ¿no? Eso es. También debemos señalar que si se tratase de una empresa constructora, este deberá exhibir los documentos que acrediten que el transferente, o sea que el que vende es una empresa constructora, para lo cual no debe mostrar pues la ficha RUC de la empresa constructora, la escritura pública de constitución, en donde se indique o se desprenda que se dedica a la actividad empresarial de construcción y o venta de inmuebles, ¿no? Si no se logra demostrar que quien realice la venta del inmueble en una primera oportunidad es una empresa constructora o una persona natural con negocio dedicada a la construcción, entonces se afectará el pago del impuesto de alcabala por la totalidad de la base imponible sin realizar descuento alguno por el valor del terreno, ¿no? Inclusive podemos mencionar a ver, hoy en día se hace uso de un manual del usuario del sistema de recaudación tributaria municipal de rentas a través de los gobiernos locales del módulo de alcabala versión 11.05 elaborado por el MEF, ¿no? En la cual se trata sobre la primera venta de empresas constructoras, y ahí se indica pues que si el transferente es una empresa constructora y cumple lo siguiente, ¿no? La primera venta del inmueble y se trate solamente de contrato de compra-venta. La edificación es construcción nueva, ¿no? Entonces, esas condicionantes permitirá determinar la base imponible en función del valor del terreno comparado frente al valor del autovalúo reajustado del terreno y el valor de transferencia del terreno. ¿Quién es el sujeto pasivo del pago del impuesto de alcabala? Al efectuar una revisión del texto del artículo 23 de la Ley de Tributación Municipal, se observa pues que allí se indica que el sujeto pasivo en calidad de contribuyente viene a ser el comprador o adquiriente del inmueble, ¿no? Ello equivaldría a decir que la administración tributaria encargada del cobro del impuesto de alcabala exigirá el pago del mismo a quien tenga la calidad de comprador o adquiriente del inmueble. En el caso del comprador, se observa que la adquisición del predio se ha realizado de manera onerosa, o sea, donde existe qué cosa de por medio dinero, ¿no? O se da pues a través de un contrato de compra-venta, ¿no? Lo cual implicará pues una valorización del precio pactado por las partes y un desembolso de dinero por la adquisición del predio, ¿no? Tratándose del caso del adquiriente del bien inmueble, se puede presentar en el caso de la adquisición gratuita del mismo, como puede ser el caso de una donación, el adquirir la propiedad a través de un sorteo al calificar como ganador del mismo, entre otros. En caso que se presentase el supuesto en la cual el vendedor del predio afecto al pago del impuesto de alcabala decidiera, pues, a través de una cláusula contractual que dicho tributo será asumido por el vendedor y no por el comprador por un tema de estrategia comercial o de poder concretar la venta del predio lo más pronto, se tendría por no válida dicha cláusula, ¿no? Toda vez que las normas tributarias tienen por naturaleza el carácter de imperativa, lo cual no admite pacto en contrario. Significa esto
lo que hoy en día tenemos dentro de la realidad, ¿no? Que se hacen contratos muy por debajo, por ejemplo, muy por debajo del valor comercial. Pues en muchos de los casos, si ante la situación que se diese de que quien, a efecto de poder concretizar la operación, o sea, la venta del inmueble, señalo dentro de una de las cláusulas del contrato que yo asumiré en mi condición de vendedor, asumiré el pago del impuesto a la alcabala. Entonces, ese contrato de compra-venta no, o sea, referido a la cláusula que señala pues que el vendedor es quien asumirá el impuesto de alcabala. Entonces, esa cláusula invalidaría, pues, en este caso, invalidaría el contrato, toda vez que las normas tributarias referidas a transferencia de propiedad, en la cual se encuentra prescrita en la Ley de Tributación Municipal y el Texto Único Ordenado, estas son de carácter imperativa, y lo cual no se admite pacto en contrario, ¿no? Entonces quiere decir que perdería su eficacia legal ese contrato por el solo hecho de contemplar una cláusula que contravenga lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal. Así es, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Profesor, disculpe. Sí. Respecto a este impuesto de alcabala, por ejemplo, en el caso del contrato de compra-venta, digamos, si yo adquiero una propiedad, pero esa propiedad me dan a letras, ¿no? Al crédito. Ya. Pero para ir al notario ya ya trae grabado, digamos, el impuesto de la alcabala y tengo que asumir ese impuesto, salvo que yo no cumple con el pago de las letras y se disuelve el contrato. ¿Qué pasa con ese impuesto? A ver, el tema es que cuando usted realiza realiza la confección del contrato, puede darse por dos casos, ¿no? Uno de los casos es que en primer momento usted hace un contrato directo con la empresa, vende la propiedad, donde usted se compromete pues a realizar los pagos, de forma mensual. Ahí en ese contrato, dentro del mismo contrato o en anexo que formará parte del contrato, se señalarán las cuotas pues respectivas al contrato de compra-venta, ¿no? Pero en el otro momento, una vez que usted haya terminado la cancelación, de las cuotas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Se elabora, ¿qué cosa? Se elabora la minuta. Y necesariamente para que el notario pueda esta minuta transcribirla en una escritura pública y elevarse a los registros públicos, le va a exigir en su condición de adquiriente o en su condición de comprador, le va a exigir el pago del impuesto a la alcabala. Pero eso se le exige una vez que usted ya haya cancelado la totalidad del impuesto. Ya, pero en Perdón, la totalidad de las cuotas. Claro. Claro. Pero en el Pero, ¿qué? supuesto que en ese momento, bueno, con un acuerdo del vendedor, se llevó a escritura pública, ¿no? Ya se inscribió dicho contrato, ¿no? Entonces, y justo hay una cláusula como reserva de propiedad, ¿no? En ese sentido, ¿está afecto al impuesto o no grabaría? No, sí graba. Es que, si bien es cierto, si es por reserva de propiedad, porque en la cual hay un compromiso cierto de parte del comprador de pagar sus cuotas, ¿no? Entonces, tendría que culminar el pago de las cuotas a efectos de que con posterioridad ya se elabore la minuta y con posterioridad la escritura para hacer elevada a registro público. He ahí, o en esa fase, para que usted quiera la titularidad del predio,
necesariamente el notario le va a pedir, pues en este caso, el pago El del pago, impuesto a ¿verdad? Del el pago alcabala. del impuesto a la alcabala, y no solamente el pago del impuesto a la alcabala, si se tratase de una persona natural, en este caso quien te transfiere la propiedad, a él también se le acreditará el pago de la renta de segunda categoría, ¿no? Ahora el notario, con la modificatoria que hubo el 31 de diciembre del año 2021, en relación a ese extremo de que toda la transferencia de propiedad deben acreditar el pago inclusive del impuesto predial desde el momento que usted tomó la posesión del predio hasta la fecha de la transferencia. Y la norma no señala de forma específica si se alcanzará este pago de impuesto predial en lo que respecta al periodo que no prescribe, pero la norma no te condiciona eso, razón por la cual el notario te pide, pues, te pide que alcances el pago del impuesto predial desde el momento en que tú obtuviste el predio. Si tú obtuviste el predio hace 15 años, tendrás que mostrar tú una constancia no adeudo extendida por la municipalidad por los 15 años, año por año te piden. Entonces, esa es una condicionante que hoy en día ha señalado el legislativo en el sentido de que para que existan transferencias de predio, tienen que existir esos requisitos, ¿no? Tiene que hacer esos requisitos. Así es, jóvenes. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hago un pago indebido? ¿No? Un pago indebido. O de repente autodeterminé el pago del impuesto a la alcabala, de repente de forma errónea, o la administración municipal de repente lo realizó de forma errónea, ¿no? Porque ellos son los que te realizan el cálculo del impuesto de la alcabala, ¿no? Pero, ¿qué pasó si es un pago en exceso? ¿No? Entonces, ¿qué podría darse? El mismo tratamiento que se da en las administraciones tributarias, ¿no? Podría solicitar la devolución por el pago en exceso, ¿no? O en su defecto podría compensar un impuesto también, ¿no? ¿Que es factible hacerlo? Sí, es factible hacerlo. Así es. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, profesor. Ya, muy bien. He estado revisando unas jurisprudencias y vamos a analizar dos RTFs el día de hoy sobre el impuesto predial que me parecen muy interesantes. Se los voy a alcanzar a través del chat. Ustedes lo van a leer y luego vamos a pedir la opinión de cada uno de ustedes, ¿ya? Para que, pues, son dos RTF que vamos a dar unos 20 minutos o 15 minutos para que lo lean. Una es de 3 páginas, la otra es de 5 páginas, ¿ya? Entonces, ustedes lo van a analizar, lo van a evaluar, va a hacer su exposición, porque voy a llamar a cada alumno y va a hacer su exposición sobre el entendido en qué es lo que resuelve el Tribunal Fiscal, por qué resuelve, ¿no? O sea, ustedes van a hacer una interpretación literal de la normatividad, ¿no? Ya, jóvenes, voy a alcanzarles en estos momentos. Ambas son ambas son del año 2017. El MEF, todos los años, ¿eh? Emite un compendio de RTF, ¿no? En cuanto al IGB, en cuanto al impuesto a la renta, en cuanto al ITAM, en todos los tipos inclusive también en cuanto a los impuestos no derivados a las administraciones municipales, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes tengan esos compendios, ¿no? Que año tras año lo aprueba pues el Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, vamos acá.
Ya, se las alcancé. Un favor, lo lee. Son 9:55, 10:15. Llamamos para que le den una interpretación a cada una de ellas. Ya, jóvenes, tienen 20 minutos para que puedan leerlo. Ya, lo dejo para que ustedes lo puedan analizar, interpretar y posteriormente ustedes van a dar sus conclusiones sobre la mencionada CRT. ¿Ya? Lo dejo. 20 minutitos. ¿Ya? Ok, profesor. Ok. Sí, Gracias. ahí está en el chat. Está ahí.
Bien, jóvenes. A ver, vamos a pedir algunas intervenciones, ¿ya? A ver, sobre la RTF 9768 de la Sala 7 del año 2017. Vamos a ver una opinión. A ver, ¿qué nos dice Araceli Ataupilco Paredes? ¿Se encuentra? Sí, Araceli. profesor, buenas noches. Buenas noches, Araceli. A ver, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es la conclusión que has arribado en relación a esta RTF que data sobre la materia es el impuesto predial, ¿no? La procedencia de la ciudad de Trujillo, ¿no? Recaída en el expediente 1891 del año 2016 y esta se resuelve pues el 3 de noviembre del año 2017. ¿Cuál es tu apreciación sobre el particular? A ver. Estimada Araceli. Profesor, Sí, dime, a ver, ¿cuál es tu apreciación? profesor, lo que pasa es que no puedo terminar de leerlo, tuve un imprevisto. Ya, pues, pero tienen que estar atentos, pues, sí. ¿Ya? Sí, profesor, discúlpeme. Ya, Gracias. ya, muy bien. Vamos acá con... A ver qué nos dice María Albújar. ¿Se encuentra? Sí, María, profesor. a ver, Albújar. Sí, ¿Cuál es profesor, justo yo tu...? estaba leyendo del segundo caso y del primero no, ¿cómo se llama? Lo he leído a Oye, medias, pero del segundo caso sí lo leí acerca del impuesto predial, ¿no? Del Tribunal Fiscal. ¿Puedo hablar ya, del segundo caso, profesor? ya, a ver, vamos. A ver, Vamos. Ya, bueno. ¿de qué se trata el tema controversial? A ver, A el ver, tema dime. controversial es que querían revocar, ¿no? En la municipalidad, ¿no? De Trujillo, ay, que diga espérate, acá está, presidente, permitido cumplir los requisitos tributarios. Vale. Ya, lo que pasa de que la municipalidad no quería aceptar acerca de que un pensionista, ¿no? Decían de que el pensionista, en primer lugar, el predio que el pensionista estaba declarando para tener el 50% de descuento no cumplía, ya que él no había presentado la documentación. Pero el Tribunal Fiscal sí dio a favor de él. ¿Por qué? Porque en el 2009 fue que traspasó, ¿no? La propiedad al jubilado y él se lo declararon como pensionista en el año 2007, ¿no? Por eso el tribunal fiscal dio a favor del pensionista, ¿no? Alegando que él había presentado y que la posesión del predio, ¿no? Estaba reconocido, ¿no? A nombre del señor. Ya, a ver, Albújar. Te quiero hacer una pregunta. Dime ¿Ya? tú, ¿en qué caso derivas la presentación de una apelación? Como consecuencia, ¿qué se da la presentación de una apelación? O el planteamiento, ¿no? Del contribuyente decidir plantear una apelación. ¿En qué casos? A En el ver, caso de que no, una deuda no sea reconocida ante, ay, ¿cómo le podría explicar? Mm, ¿por qué por qué el contribuyente se ve en la obligación de plantear una apelación? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es tu punto de vista ahí? ¿Por qué se hace porque bueno, necesario? él no estaba de acuerdo, ¿no? Con el cobro que la municipalidad, ¿no? Le estaba, imponiendo, ya que no le reconocía, reconocía el descuento que por ley a él le correspondía por ser, persona jubilada, ¿no? Por eso Ya, él entonces interpuso y apeló. él inicialmente planteó una reclamación y como consecuencia de la Sí, presentación de esa reclamación, ¿no? sí, La ajá, administración municipal resolvió, ¿no? Improcedente la solicitud, pues, ¿no?
la solicitud de deducción de las De la cobranza 50. del mencionado impuesto, pues. Ya. Ujú. La pregunta es, ¿en qué caso tú planteas la apelación? A ver. Cuando no, ¿cómo se llama? ¿En qué apelo cuando en la primera, en la reclamación no sale a mi favor, ¿no? Por eso apelo. Ujú. Ya. Muy bien. Entonces, se puede dar, por ejemplo, ante un tema controversial en el cual tú, en calidad de contribuyente, no estés de acuerdo con las condiciones señaladas por la administración municipal o la administración tributaria y que ésta afecte tus intereses, necesariamente tú podrías iniciar un procedimiento contencioso tributario, ¿no? En el Sí. cual te Ujú. franquea plantear en este caso una reclamación y una apelación. Cancelación. Pero, Ujú. claro, la reclamación se plantea una vez que tú recepciones la resolución de determinación, ¿no? Recepciones la resolución de determinación. En este caso, el contribuyente recepcionó la resolución de querencia de recaudación y control de la deuda, lo cual Ujú. motivó a que él plantee un recurso de reclamación, ¿no? Sí. Este recurso de reclamación necesariamente la administración municipal lo declaró en improcedente. Sí. Solamente en improcedente, pero también se da el caso en que la administración municipal o la administración de tributos internos, como el caso de SUNAT, puede también declarar la pretensión del contribuyente en infundada, ¿no? Improcedente o Ujú. infundada. Improcedente, ¿por qué? Porque la administración municipal establece que no hay asidero legal, que no hay, o sea, el hecho controversial deriva de que no exista. A ver, un ratito, ¿puede apagar su audio, por favor? Jóvenes. ¿Puede A ver, el tema es que la improcedencia se da como consecuencia de que lo fundamentado por el contribuyente dentro de su escrito de reclamación no cuente con asidero legal o el contribuyente haya invocado un artículo que no corresponde. Entonces, ante esa situación es que podría, o ante esos hechos, podría declarar la administración, en este caso tributaria, podría declarar improcedente, ¿no? Otro de los actos resolutivos en primera instancia administrativa se trata de que las pretensiones planteadas a través de un recurso de reclamación sean declaradas infundadas, ¿no? ¿Por qué infundadas? Porque lo alegado o lo fundamentado, ¿no?, por el contribuyente no se encuentra debidamente motivado, ¿no? Razón por la cual declaran infundada. Es muy diferente decir infundada que decir improcedente. La improcedencia se da como consecuencia de la carencia de asidero legal y el acto resolutivo de infundada se da como consecuencia de la carencia o la falta de motivación del escrito que plantea el contribuyente. Entonces, en este caso, el motivo de la controversia es que se da por el tema de improcedencia, ¿ya? Pero la apelación se da como consecuencia de que la administración municipal afectó los intereses del contribuyente, ¿no? Alcanzando para ello el acto resolutivo como consecuencia de la improcedencia, ¿no?, de la reclamación, para lo cual una vez recepcionada tiene un plazo de 15 días para que pueda plantear la apelación, ¿no? Y esa apelación lo tiene que plantear ante el órgano o la instancia que emitió la resolución de primera instancia, ¿no?, para que ésta sea elevada con posterioridad en un plazo de 30 días al superior, que en este caso viene a ser el Tribunal Fiscal. ¿Ya? Esa era la pregunta, estimada Malum. ¿Ya? Ahora, vámonos Ok, profesor. Sí, hay que tener presente, no hay que olvidarse de eso porque usted ya está en un tema superior de tributación y usted tiene que tener bien claro en qué caso se plantea una reclamación y en qué caso se plantea una apelación, tratándose de o que versen sobre tributos. A ver, un ratito.
creo que ya, que versen sobre tributos, pero también hay temas, ¿no? Hay temas en los cuales usted va a hacer uso de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444, que versa sobre los artículos 162 y 163 del Código Tributario, que también el contribuyente puede plantear, ¿no? Por un tema de solicitar un fraccionamiento tributario que es denegada, o que de repente no pagó las 2 cuotas consecutivas y se emita la resolución de pérdida y fraccionamiento, o también de repente la compensación del tributo en sí, o de repente la devolución, ¿no? O cualquier otro acto administrativo que le prescriba la norma, ¿no? Entonces haré uso de la ley 27.444, que es la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Entonces, aquí esto necesariamente, por ejemplo, yo solicito una prescripción de deuda tributaria. Cuando yo solicite la prescripción de deuda tributaria, ¿en cuánto tiempo la administración tributaria se debe pronunciar sobre esa solicitud? La norma dice que deben ser 45 días hábiles. Pero ¿qué pasa si usted plantea y la administración tributaria no se pronuncia dentro de los 45 días hábiles? No se pronunció. ¿Qué hace usted? ¿Se va a quedar con las manos cruzadas? ¿O qué es lo que haría usted? ¿Plantear qué cosa? Un recurso de reclamación, pero ya no sobre el tema de tributos internos, sino sobre el Sobre el tema plazo. no, sobre el tema del procedimiento no contencioso, el procedimiento no contencioso, sobre eso reclama, porque es un tema de prescripción de deuda. Entonces, si no se pronuncia en el lapso de 45 días hábiles, la administración tributaria, usted plantearía un recurso de reclamación sobre denegatoria ficta, sobre denegatoria de resolución ficta. ¿Por qué? Porque la administración tributaria no se pronunció dentro del plazo. ¿Me entiende? Entonces usted plantea un recurso de reclamación, pero usted hace mención dentro del fundamento de hecho y derecho que plantea en su escrito, hace mención la ley de tributación, la ley 27.444, y accesoriamente puede hacer mención del Código Tributario, ¿no? Que no es restrictivo en ese aspecto y lo puede mencionar ese joven. ¿Ya? Hay que tener presentes. profesor. Sí, hay que tener presente. Pero nos falta acá sobre esta resolución, ¿no? Nos falta porque aquí, acá se da una condicionante, ¿no? Que es muy elemental y que esto se encuentra prescrita en el último párrafo del artículo 9 de la Ley de Tributación Municipal, del texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal. ¿Cuál es esa condicionante? ¿Qué nos dice Mantari? ¿Se encuentra? Mantari. Fiorella, Sí, profesor, lo escucho. Ya, a ver, ¿cuál es esa condicionante en la cual se genera esta controversia entre la persona que tiene la condición de pensionista frente a la administración municipal, que desconoce pues el beneficio de la deducción de las 50 unidades impositivas tributarias? Hay una parte elemental que se hace necesario para poder arribar a esta controversia. ¿Cuál es? A ver. Que sus ingresos sean pues menores a un OIT, creo, y para que sean beneficiados de la deducción del impuesto predial. No, él cumple con esos requisitos. O sea, la administración municipal señala que eso no es el tema controversial, pero hay un punto que genera el tema controversial acá. ¿Cuál es? A ver. Usted lo ha leído, usted tiene que interpretar la resolución, ¿no? Nosotros tenemos que tener bien en claro, ¿no? Ustedes van a ser tributaristas, sale de la universidad, ya salen como tributaristas, pero tienen que tener bien en claro la interpretación literal o de forma sistemática de la resolución, ¿no? Que ustedes tienen a bien analizar. Entonces, dentro del contenido de esta resolución, que son de 3 hojas nada más,
hay un párrafo que señala pues el tema controversial que genera pues en este caso genera pues la controversia, ¿no? entre el pensionista y la administración municipal. ¿Cuál es esa? ¿Qué dice Mantari? ¿Cuál es? A ver. Si te vas a poner a buscar ahorita no lo vas a encontrar. Se te va a hacer complicado. Si tú lo has leído, hay un párrafo, señala ahí. ¿Cuál es? A ver. ¿Por qué la administración municipal establece improcedente, ¿no? Improcedente el requerimiento o la solicitud del pensionista? ¿Por qué? También se hace mención dentro de este acto resolutivo la ley 27.444 en lo que respecta al principio de impulso de oficio y en lo que respecta al principio de verdad material. ¿Por qué? Porque se señala que la administración municipal no agotó, no señaló o no le dio el aspecto probatorio que verifique la condicionante del pensionista. Y si usted lee el último párrafo del artículo 9 de la ley, del texto único ordenado de la ley de tributación municipal, señala lo siguiente: cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del impuesto en calidad de responsables los poseedores o tenedores a cualquier título de los predios afectados sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago de los respectivos contribuyentes, a los respectivos contribuyentes. ¿Qué significa? Que el pensionista no tenía pues debidamente inscrita la propiedad en registros públicos, razón por la cual ante el hecho de que la administración municipal haya solicitado información y los registros públicos haya señalado pues mediante documento cierto que la mencionada persona está como negativo de propiedad, significa esto que por estas razones es que se le niega y se le declara improcedente. Pero el hecho es de que este pensionista adjunta la copia certificada del contrato privado de transferencia de posesión, ¿no? Que data del año de diciembre del 2009, ¿no? Entonces, él no tenía la condición, o sea, la propiedad no estaba inscrita en registros públicos, pero sí tenía la condición de ¿qué? De posesionario del bien. Y por lo tanto, teniendo esa condición de posesionario, le asiste el derecho de que él pueda gozar de este beneficio, tal como lo señala el último párrafo del artículo 9. Entonces, esa era la condicionante, pues, o sea, la administración municipal desconoció, ¿no? Desconoció esa condición de posesionario, en este caso del pensionista, ¿no? Porque el tema controversial no se da como consecuencia de otros conceptos, sino se da sobre esa situación. Si eso no es propietario del predio, ¿no? Y él mostró pues una copia certificada del contrato de transferencia de posesión, pero que sin embargo la administración municipal hizo caso omiso, ¿no? Hizo caso omiso y no arribó pues bajo estos preceptos que señalan los principios de impulso de oficio y el impulso de verdad material. No investigó. Claro, pues entonces, razón por la cual, o sea, no se dio una deficiente actividad probatoria, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que motivó, pues, ¿no? Que se declaren improcedentes. Razón por la cual el Tribunal Fiscal revocó la resolución de gerencia de recaudación y control de la deuda, ¿no? Y se debió proceder, pues, en este caso, conforme a lo señalado, ¿no? Así es, jóvenes, ¿ya? En cuanto al otro tema, es muy interesante también, lo vamos a ver en la otra resolución, pero léanlo, pues. Léanlo. Voy a preguntar a ustedes dos, estimadas alumnas, que le he preguntado, le voy a preguntar la próxima clase, lean esa resolución que les he alcanzado, para que tienen algunos días para que puedan leerlo y puedan desprender algún análisis bastante objetivo. ¿Ya, jóvenes? Bien, ahí nos vamos a quedar. Sí,
¿verdad? Le voy a preguntar esto a Lújar y le voy a preguntar a Mantari para que se puedan lucir la próxima semana. No, Ok, perdón, el día profesor. miércoles, léanlo bien. Tienen que leer y la lectura debe ser rápida y entenderla rápidamente, ¿no? Buscar el punto de controversia. Siempre es necesario, nosotros en algún momento vamos a tener que fundamentar un tema controversial. Y lo cierto es que debemos entender rápidamente cuando se hace una lectura sobre algún acto resolutivo tratándose de RTF o si se trata de precedentes vinculantes, ¿no? que tiene a bien extender la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional también, por favor. Ya, resoluciones o actos resolutivos que emiten esas instancias, tanto administrativas, porque el Tribunal Constitucional es una instancia administrativa, la instancia judicial es la Corte Suprema, ¿no? Del Poder Judicial. Así, jóvenes, ¿ya? Entonces lo dejo y lean eso para que les torne mayor criterio para ustedes, ¿ya? Nos estamos viendo, jóvenes. Ok, profesor. Día Buenas noches. miércoles. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, Cuídense profesor, mucho. gracias. Ya, Buenas cuídense. noches, profesor. Buenas noches con todos ustedes. Cuídense.